En esta mañana quiero hablarles a ustedes de un pasaje que el Señor me dio ayer para compartirles. Y es que a veces yo me pregunto qué implica en la vida de una persona ser cristiano. Para usted, ¿qué implica ser creyente? ¿Qué implica para usted? Porque uno no es creyente porque se llame a sí mismo creyente. Ser creyente tiene sus implicaciones, porque las promesas de Dios tienen requerimientos, porque el amor de Dios está derramado sobre todas las personas, pero el Señor ama de una manera muy especial a quienes se entregan voluntariamente a ese amor. Y leyendo en la palabra de Dios sobre ese Dios que tenemos, hermanos, y tratando de conocer a Dios a través de su palabra, entendí que nosotros tenemos un Dios que se ofende. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes se ofenden? A ver, ay, qué santos. Algunos no se ofenden. ¿Cuántos se ofenden por todo? No, yo por todo no. Por todo no me ofendo. Hay personas que se ofenden por todo, pero todos tenemos algo que nos ofende, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué le ofende a usted? ¿Por qué se molesta? Usted sabe, hermanos, que cuando nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos creados también a una imagen de un Dios que se ofende. Dios se ofende, por eso usted y yo nos ofendemos. Dios se enoja, por eso usted y yo también nos enojamos. Y por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces nosotros ofendemos a Dios. La Biblia dice que todos ofendemos a Dios muchas veces y de muchas maneras. Y dice que el hombre que refrena su lengua, dice que ese es como el que menos peca. Que si alguno no peca con su lengua, hermanos, es un varón perfecto. O sea que muchas de las ofensas que nosotros hacemos para con Dios, las cosas que hacemos que le ofenden, tiene que ver con lo que hablamos. Usted cree que a Dios le ofenden solo sus acciones o sus actitudes, pero a Dios le ofenden también nuestras palabras. Si usted va conmigo un momentito al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 3, veamos un texto que me llama muy poderosamente la atención, hermanos. Y es que a veces uno ofende y quiere pedir perdón como si hubiera sido cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo creo que nuestro arrepentimiento debe ser en proporción a nuestra ofensa, hermanos. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta que había ofendido al padre, él se hizo todo un discurso y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame como a uno de tus jornaleros. Él venía ensayando su discurso y él sentía que la ofensa que él había hecho para con el padre era tan grave que se desconocía como hijo. Y el acto de arrepentimiento que él traía era, ya no me deje estar en la casa, ya no me tome como a un hijo, déjeme allá en el patio, en las cabañas de los empleados, tómeme como a uno de sus jornaleros. Imagínense qué cosa más tremenda de arrepentimiento, hermanos. El pueblo de Israel conocía al Dios que tenía. Y cuando ellos sentían que lo habían ofendido, tenían que hacer sacrificios por las ofensas, hermanos. Usted sabe que la Biblia dice ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 3, me llama la atención, porque ellos tienen un acto de arrepentimiento, dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. No sé si aquí se está refiriendo a la cuarta parte del día de 24 horas o del día de 12 horas, ¿verdad? Y dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados
y adoraron a Jehová su Dios. Imagínense, una cuarta parte del día ellos leyeron el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Y la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Sí? Léalo. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro Durante 3 horas. de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Esa era la cuarta parte, 3 horas. Sí, 3 horas leyendo la palabra y 3 horas confesando los pecados de ellos, de sus padres, de sus hijos y adorando a Dios. Un culto de 6 horas, hermanos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo ha durado usted arrepintiéndose y adorando a Dios? Hermanos, nosotros tenemos un Dios que sí se ofende. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, cuando usted se acerca a Dios con honestidad y con sinceridad y el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, usted puede estar no sé cuánto tiempo diciéndole, perdón, Señor. Pero ¿sabe que a nosotros nos falta un poco la práctica de la confesión de pecados? El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quizás nosotros deberíamos de aprender de ellos y de vez en cuando en nuestro tiempo de oración y de adoración sacar un tiempo para confesar los pecados de nuestra casa, los pecados de nosotros, los pecados de nuestros hijos. Y sabe que el Espíritu Santo es especial, hermanos, en recordarnos a nosotros cosas por las que no nos hemos arrepentido. ¿A cuántos el Señor les ha recordado cosas de las que no se han arrepentido? 3 horas confesando pecados y adorando al Señor. ¿A cuántos les bendice mucho adorar a Dios, hermanos? A veces yo tengo que terminar aquí la adoración por algunos de ustedes. Pero si fuera por mí, yo continuaría adorando a Dios por horas y no me canso. Si algo me encanta de las vigilias es ese espacio que tenemos para adorar y adorar a Dios. En el libro de Malaquías, si usted va conmigo, y es donde nos vamos a centrar en esta mañana, en el libro de Malaquías, vamos a ver algo que el Señor me daba anoche. Esos profetas menores a veces se le pierden a uno, seguro por ser menores. No, ya lo tengo aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Si lo tiene, dígame amén, hermanos. Malaquías 3:13 dice, vea lo que dice el Señor, y quisiera que pongamos mucha atención en esta mañana a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo me acomodo hoy en este púlpito. Malaquías capítulo 3, versículo 13 dice el Señor así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Usted sabe, hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado palabras violentas contra ustedes? ¿Ah? Dígame amén. ¿Y cómo se siente usted cuando la gente dice palabras violentas contra usted? Sin duda que se siente mal. Pero resulta que tal vez usted dice, bueno, pero yo nunca he dicho palabras violentas contra usted. Tal vez no delante de la persona las ha dicho, pero las ha dicho detrás de la persona. Porque según las palabras violentas que está hablando aquí el Señor, ellos las decían ahí en medio de sus conversaciones, decían palabras violentas, y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Él se sintió violentado por lo que dijeron. Él sabe lo que hemos dicho. Y ellos dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti, Jehová? Vea lo que hablaron, que para él había sido violento. No era que ellos se sentaron a decir, Dios es malo, a Dios no hay que seguirlo. No, no era eso. Pero vea lo que dijeron. Dice, habéis dicho,
por demás es servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes, hermanos, lo han dicho? Y si no lo han dicho en una conversación, lo han pensado. ¿Cuántos hasta se han atrevido a publicarlo en Facebook? Decir, por demás es servir a Dios. Y han desdeñado y han menospreciado el servicio a Dios. Dice en varias versiones, cuando dice por demás es servir a Dios, dice, ¿qué hemos ganado con servir a Dios? Servir a Dios no vale la pena. Servir a Dios es cosa inútil. En vano es servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con servir a Dios? Allá esos engañados que le quieren servir a Dios, pero ¿qué hemos ganado, hermanos? Y viene usted y va por el camino del Señor y se detiene y se estanca y empieza a pasar un desierto y otro desierto y otro desierto, y el aumento en aumento hasta que el día es perfecto se detiene en la vida suya y deja de dar fruto y deja de avanzar. Y se distorsiona en toda su vida entera, porque ha dicho palabras violentas como esa, por demás es servir a Dios. Y quizás usted dice, bueno, pero yo no las he dicho, pero las ha pensado. O algunos más atrevidos sí las han dicho. Y vea lo que sigue diciendo. Por demás es servir a Dios. Y dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Guardar sus mandamientos no sirve para nada, dice otra versión. ¿Para qué afligirse y humillarse mientras todo mundo está de fiesta? Y resulta que cuando usted guarda los mandamientos de Dios, y resulta que cuando usted valora lo que la Biblia dice, entonces su vida está, como dijo Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y yo le doy vida y vida en abundancia. Pero resulta que también es necesario que seamos probados, porque la Biblia dice que Jehová prueba a los justos. Entonces usted está en un día quizás de prueba o en un día quizás de aflicción, pero para Dios es necesaria esa prueba y esa aflicción. Y usted abre el Facebook y ve a sus amigos en un selfie así, en un bar. Dice, ay no hombre, viven más felices esos que yo. Y como yo les he dicho tanto, la gente nunca saca en el Facebook su realidad, solo saca lo que quiere que la gente piense de ellos, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura de este tiempo. Es porque todos, aunque no seamos felices, queremos que las demás personas piensen que somos felices. ¿Usted se ha puesto a pensar en por qué tenemos esa actitud, hermanos? Porque aunque no seamos felices, nos gusta que la gente crea que somos felices y nunca decimos la realidad de nuestra vida o ponemos cosas que tengan que ver con la vida. Usted ve el Facebook de una persona y la conoce a través del Facebook. Usted sabe dónde está su corazón. Usted ve el Facebook de unas personas que ponen cosas normales de la vida. Usted dice, sí, qué bonito. Usted puede poner cosas normales de la vida. Ve personas que ponen versículos que motivan a la gente. Ve personas que ponen cosas instructivas. Ve personas que tienen la carga de ayudar a otros y que ponen cosas muy edificantes. Y también ve personas que ponen lo que tienen en su corazón. Chunches, 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 cosas, apariencia de que estamos felices. Y usted dice, ay, mira dónde está el corazón. Y usted ve, y yo veo, hermanos, yo que soy analítica por personalidad y por nacimiento, ¿verdad? Y usted ve y dice, mira, jamás en la vida pone nada que edifique, nada que bendiga, nada que exalte a Dios. O mira, como tiene una doble vida, se mantiene en el límite así para no quedarle mal ni a estos ni a estos, para no declararse un cristiano radical, y tiene miedo.
Ay, todo eso usted lo descubre, porque hermanos, aquí el pueblo de Israel estaba, no todo, ahorita lo vamos a ver, una parte del pueblo estaba diciendo que por demás era servirle a Dios, que no valía la pena servirle a Dios, que era una cosa inútil y que guardar los mandamientos de Dios no tenía ningún provecho. Dice, ¿de qué aprovecha que guardemos sus mandamientos? Hermanos, yo le doy gracias a Dios que esa apostasía nunca ha tocado mi corazón. Y en los momentos de mayor prueba, yo he dicho, Señor, te equivocaste conmigo, yo no servía para esto, me decepciono a mí misma y siempre creo que yo soy la que me equivoco, que Dios sí funciona, el reino de Dios sí funciona, la obra de Dios sí funciona y Dios no miente, hermanos, y es todo lo contrario. Lo que no aprovecha es dejar de servir a Dios. Y lo que no aprovecha es desviarse de sus mandamientos. Eso sí es cierto que no aprovecha para nada. Y dice, y ellos no solo pensaban que no aprovechaba guardar los mandamientos de Dios ni afligirse en su presencia. Si usted viera a algunos cristianos, o digamos que nosotros, en una vigilia diría, ¡qué lloradera! ¿Verdad que sí? Si usted hubiera venido el viernes y dice, ¡qué lloradera! ¡Qué quejadera! Pero ¿sabe una cosa? Nosotros después de esa lloradera, el sábado amanecemos felices de la vida. Y usted tal vez allá en la pachanga, usted tal vez allá haciéndose el muy feliz con sus amigos, jugando de muerto, no voy a decir de vivo. Y hay que ver cómo amanece el sábado, que nadie se lo aguanta, de chichoso, de amargado. Porque la felicidad que da el mundo es pasajera, es como un espejismo, es algo que no aprovecha. Así es la felicidad que da el mundo, hermanos. Y ellos siguen diciendo aquí, y yo sé que Dios le está hablando en esta mañana. Y vuélvase al hermano que está a la par y dígale, Dios le está hablando a usted. Sí, es a usted. Porque aquí Dios está hablando de su pueblo. Dicen que Kathryn Kuhlman lloraba en los púlpitos. Kathryn Kuhlman lloraba en los púlpitos y decían, no ofendan al Espíritu Santo porque es lo único que yo tengo. Y para ella, alguien que ofendiera al Espíritu Santo, la ofendía a ella. Amados, a mí me sucede en otra dimensión. Cuando alguien ofende el servicio a Dios, me lo tomo personal. Cuando yo veo a alguien menospreciando el servicio a Dios, me lo tomo personal. Siento que me ofende a mí, siento que no puede ser mi amigo, no lo quiero entre mis amistades, ¿me entienden? Si quiere perder su tiempo, no lo venga a perder conmigo, porque yo invierto mi tiempo con la gente que valora el servicio a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dio hasta la última gota de su sangre en servicio a Dios para que nosotros tengamos una vida eterna. El servicio a Dios es una mínima respuesta que nosotros le damos a Dios por todo lo que no merecemos y nos ha dado y ya tenemos, hermanos. Y la Biblia tiene tantas promesas para aquellos que le sirven a Dios. Pero cuando el pueblo de Dios, porque este era pueblo de Dios, estaba en esta condición, también decían esas palabras que le ofendieron a Dios. En el versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Usted sabe, hermanos, decir, ¿cuántas veces usted ha considerado dichoso a los soberbios? Bienaventurados los soberbios. Qué dichosos los que tienen ese montón de soberbia, ese montón
montón de orgullo. Qué dichosos los que son felices fuera de la voluntad de Dios, porque no hay nada más peligroso que tener éxito fuera de la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, que hay personas que tienen éxito fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero ese éxito, no lo quiero. El Señor le dijo a aquel hombre que se alababa a sí mismo: gózate, aliéntate, has acumulado muchos bienes, eres demasiado inteligente, hay que hacer esos graneros más grandes. Y se alababa a sí mismo, y él le dijo: insensato, necio, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermanos, y es que nadie puede comprar el valor de un alma. Usted puede tener un familiar multimillonario que le pague una cirugía, pero que le salve el alma, no. No hay ningún dinero que salve su alma. Su dinero su alma solo lo puede salvar la sangre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, a causa de nuestra insensatez y de nuestra ignorancia, decimos: bienaventurados los soberbios? Y usted ve pasar un soberbio y dice: dichoso. Usted sabe, y el Señor dice: sus palabras contra mí han sido violentas. Como usted no está viendo las cosas como yo las veo, como no está viendo las cosas como mi palabra lo dice. Si el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces dice: bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. Y entonces usted ve que la gente que no honra a Dios, que la gente que no le teme a Dios, que la gente que hace impiedad, no solo se ven tan felices, sino que también ofenden a Dios. Y además de que ofenden a Dios, son prosperados. ¿Cuántos han sido tentados a pensar así? Este era el pueblo de Dios, hermanos. Y sabe una cosa, pero como dice la palabra de Dios, el fin de ellos, porque dice el salmista en el Salmo 39 o 139 que dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, porque he aquí que le diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad del hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está solo en ti. Sí, hermanos, a veces ante las tentaciones, ante los ataques de Satanás contra nuestra vida, usted dice: Señor, ¿qué me odias o qué? Señor, te estás vengando de mí, ¿verdad que sí? Usted puede pensar eso por momentos, puede decir: qué duro es este camino. Pero vean, hermanos, yo le voy a decir una cosa: Jesús no miente. Este camino es el único camino. Y le voy a decir una cosa: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe cuándo se empieza a amargar usted? ¿Sabe cuándo se le empieza a agriar la leche en el cristianismo? ¿Sabe cuándo? Cuando quiere vivir una doble vida. Cuando usted quiere dejar una parte suya para el mundo, para el pecado, y quiere darle una parte a Dios, entonces viene una violencia interna. Y le voy a decirle una cosa: si Dios lo llamó a usted a servirle, Él se va a encargar de hacerle un infeliz si no le sirve. Porque a veces ese tiempo que usted dedica para ser infeliz, Dios lo necesita para construir su reino.
Y si usted estuviera haciendo lo que Dios le llamó a hacer, le aseguro que estaría lleno de gozo. Vean, hermanos, nosotros a veces nos vamos de aquí, yo no sé a qué hora, como este día de la feria, que nos fuimos de aquí, no sé qué hora era, más bien esta feria nos fuimos temprano, creo que como a las 10 de la noche serían, y nos fuimos para mi casa a tomar café a comer tamales y café, porque en toda la feria a mí se me quita el apetito, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana yo los despedí para que se fueran ya. Pero hermanos, uno tiene el gozo del Señor. Y Rebe me decía ahora, porque le digo, Rebe, estoy toda resfriada. Yo no me resfrío nunca, tengo muy buenas defensas, pero estos días ha habido tanta gente resfriada que me resfrié yo. Y ahora venía que no aguantaba los huesos, que no aguantaba los huesillos, los nudillos, que me sentía congestionada. Y me dice Rebe, negra, es que hemos tenido una trabaja algo. Sí, pero usted llama a Rebe y está contenta. Usted llama a los que estamos gastándonos para Dios y estamos contentos, hermanos. Y es que el enemigo nos quiere llevar de a poco, ¿me entiende? De a poco, vaya, deje esto, deje lo otro. Y sabe una cosa, ¿sabe cuándo se va la gente de la iglesia? Cuando deja el compromiso. Eso es tan clarito para mí y lo sé por tantos años de experiencia. Yo he tenido aquí personas que sí, primero están comprometidos, luego ya vienen a un culto por semana, ya luego vienen a un culto por mes, y ya de ahí es un paso para dejar la iglesia. Y luego de dejar la iglesia es un paso para dejar a Cristo. Y luego de dejar a Cristo es un paso para perder la vida eterna, hermanos. Nosotros quizás hemos hablado palabras violentas contra Dios, pensando que no vale la pena servirle al Señor. Y ahí lo dice claramente que ellos pensaban, y bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 28. Quiero que lo veamos un momento sin perder Malaquías. Proverbios capítulo 11 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá. Léanlo conmigo. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hermanos, hay un problema que tenemos los seres humanos. ¿Sabe cuál es el problema? Esa tendencia de confiar en las riquezas, hermanos. Esa tendencia de creer en la falsa seguridad que da el dinero. Y cuando usted ve un soberbio lleno de dinero, entonces usted dice, dichoso. Pero el Señor no le dice dichoso. El Señor dice que el que confía en sus riquezas alguna hora va a caer. Pero los justos reverdecerán como ramas. Usted sabe, hermano, que la prosperidad que viene de Dios, el reverdecer que viene de Dios, es evidente a los ojos. Usted ve un árbol así verdecititico y es evidente para usted. Usted puede estar teniendo un buen trabajo y un buen salario y estarse secando. Y usted podría estar dependiendo únicamente de Dios y confiando en Dios y verle una vida reverdecida por la gracia, por el rocío, por la presencia y la bendición de Dios. Hermanos, yo les digo en esta mañana, unámonos como pueblo de Dios y enseñémonos unos a otros a confiar en Dios y no confiar en las riquezas. Lo triste es que hay algunos que tienen algunas riquezas en quien confiar y otros que no tienen ninguna riquezas, pero confían en las riquezas. Y piensan, si tuviera riquezas estaría mejor. Si tuviera plata, si me pegara la lotería, si tuviera otro trabajo, si tuviera una abuela rica, si tuvieran, ¿verdad? Hermanos,
Algunos siguen confiando en las riquezas. En vez de confiar en Dios, confía en el Señor. Hablando yo con mi hermano Ronald hace días y contándole de ese proyecto que teníamos de ese terreno, que si el Señor lo permite vamos a comprar. Y Ronald me decía: Katia, la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y confía en Él y Él hará. Y sabe, yo he ido a caminar con Carito ahí por donde vamos a comprar antes. Y sabe una cosa, hermanos, yo pasaba por ahí y decía: qué lugar más bonito. Y nunca entramos allá a donde está la cabaña, nunca. Nos devolvíamos de medio camino. Y ahora cuando he tenido que pasar por ahí, pienso: mira, el Señor seguro dijo: cómo le gusta a Katia este lugar, cómo le gusta. Y yo no pensé que Dios iba a poner eso en nuestras manos. Hermanos, usted no sabe que deleitarse en Dios le va a conceder a usted las peticiones de su corazón. No sabe que la palabra de Dios dice: busque primero el reino, primero la justicia del reino, y todas las demás cosas le serán añadidas. Si a usted no le ha funcionado, Dios no miente, es que usted no lo ha sabido aplicar a su vida. No lo ha sabido aplicar a su vida. Dígale al Señor: quiero tu reino y tu justicia, y Él se va a encargar de todas las demás cosas. Y si seguimos leyendo, amados, aquí en el versículo, entonces en el versículo 16, vean, me encanta, esta es la otra parte, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Porque usted sabe que las personas que le temen a Dios, hermanos, tienen comunión. Ajá. Las personas que le temen a Dios tienen comunión entre ellos, y ellos conversan entre sí. Entonces usted no podría escuchar una conversación de los que le tememos a Dios donde estemos sentados diciendo: no vale la pena servirle a Dios. No ve a Talía, no ve al otro, aquel millonario, ve qué feliz que está. No, hermanos, los que le servimos a Dios, cuando nos comunicamos entre nosotros, no ofendemos a Dios. Creo que algunos de ustedes se han sentado en mesas a hablar cosas que no convienen, y eso les ha quitado la fuerza espiritual. Porque aquí parece que estaba el pueblo de Dios y habían unos que hablaban palabras violentas contra Dios, pero habían otros que le hablaban a su compañero y le hablaban la palabra de Dios. Y entonces dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y esto me llama muchísimo la atención. Dice: y Jehová escuchó y oyó. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Oír es casual, digamos. Ahora hay un niño llorando por ahí, entonces yo lo oigo. Es un reflejo natural, oír. Pero escuchar es poner atención a lo que está diciendo. Entonces el Señor no solo oyó, porque como dice la Biblia, el que tiene oídos no oirá, sino que el Señor dijo: ¿qué están hablando? Y puso cuidado a lo que usted estaba hablando. Puso cuidado. ¿Cuántas conversaciones habremos tenido donde hemos menospreciado a Dios? Donde hemos hablado palabras violentas contra Dios, donde hemos dicho: dichosos los soberbios. ¿Qué dichosos ellos? Donde usted se ha sentido desdichado por conocer lo único que le va a salvar su alma. Y dice ahí
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Estas personas, hermanos, que pensaban en él y hablaban así, pensaban en Dios, le temían a Dios, pensaban en Dios. Es un remanente fiel, se conocen por lo que hablan entre ellos, tienen comunión entre ellos y en sus conversaciones íntimas tienen respeto por Dios. Pregúntele al hermano que está a la par, ¿usted tiene respeto por Dios en sus conversaciones íntimas? Pregúnteselo de verdad. Porque según lo que la Biblia dice, Dios oye y escucha sus conversaciones íntimas. ¿Cuántos con los compañeros de trabajo le darán la razón a los compañeros de trabajo? Hermanos, ahora cuando tuvimos este asunto de la política, yo me quedaba admirada de oír, de leer a algunos creyentes atacando a otros creyentes. En sus conversaciones íntimas tienen respeto por Dios. Hablan sobre su Dios. Oír es simplemente percibir un sonido. Escuchar es poner atención y entender lo que está diciendo. Cuando usted habla, Dios dice, estoy entendiendo lo que estás diciendo. Y tus palabras están siendo violentas contra mí. O me estás defendiendo en tus conversaciones. Estás diciendo lo que verdaderamente me agrada. Los que temían a Jehová. ¿Sabe quiénes son los que temen a Jehová? Según lo que la Biblia dice. Para usted, ¿quién es una persona que teme a Jehová? Le voy a leer lo que yo escribí de que es para mí los que temen a Jehová. Para mí los que temen a Jehová son los que lo tienen presente en todo momento. Hay unas personas que tienen una doble cara, una doble vida. Hermanos, no sé, pero honestamente, yo no quisiera que en esta casa ministre nadie de los que tienen una doble vida. ¿Sabe por qué? Porque usted enseña lo que sabe, pero imparte lo que usted es. Y si usted pone aquí personas con una doble vida, entonces enseñan lo que saben, pero imparten lo que son. Los que temen a Jehová lo tienen presente en todo momento. Son temerosos de Dios, como dice el libro de Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Temer a Dios es apartarse del mal. Son los que lo respetan aunque no lo ven. Eso es temer a Dios, respetarlo aunque no lo ven. En cualquier lugar de la tierra donde usted lo suelte, van a respetar a Dios. Son los que se preguntan para cada palabra que van a decir y para cada acción que van a tomar, se preguntan, ¿qué opina Dios de esto? Yo no me imagino un grupo de creyentes temerosos de Dios sentados ante una mesa, hablando, aceptándole conversaciones a otras personas en contra de Dios y quedarse ahí como si nada. Hay algo que los ticos no tienen y que hay que aprenderlo en el reino de Dios. Se llama lealtad y fidelidad. Cuando usted tiene lealtad y fidelidad, que es un fruto, usted lo tiene para con toda la vida, para con todas las personas. Y si alguien está hablando cosas con las que usted no está de acuerdo, o usted se para y se va y le hace notar que no le gusta lo que le está diciendo, o sale en defensa de lo que usted cree. Esos son los que le temen a Dios. Sería tan absurdo por quedarle bien a un hombre, no importa el rango que tenga, quedarle mal a Dios, hermanos. Sería tan absurdo. Esas son las palabras violentas contra el Señor nuestro Dios. Y dice algo tan precioso que me bendice mucho, que dice que Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová. Usted sabe que hay un libro de memorias donde está el nombre suyo. Entonces el Señor dice, tráigame un libro de memorias. Como cuando Mardoqueo trajeron el libro de las crónicas
y se encontraron ahí que habían hecho algo por el rey, y entonces agarraron a Mardoqueo y lo honraron y lo pasearon en un caballo y le pusieron el vestido real y le pusieron la corona real y lo exhibieron delante de sus enemigos. Hermanos, usted sabe que Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran, y nuestro nombre está escrito en el libro de las memorias. Hay un libro de las memorias de los que le temen a Jehová. Así se llama ese libro. Libro de las memorias de los que le temen a Jehová. De los que no hablan palabras violentas contra Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está seguro que su nombre está escrito en ese libro de las memorias de los que le temen a Jehová? Y vea la promesa que me bendice tanto, porque dice: y serán para mí, vea lo que dice el Señor, los que están en ese libro de las memorias, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Hermanos, ustedes saben que hay un día en que el Señor va a actuar. En el libro de las memorias están los nombres que van a ser el especial tesoro en el día que el Señor actúe. Esos son los que piensan en su nombre. Pensar, nuestra mente, hermanos, es una puerta abierta al mundo espiritual. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Yo le voy a decir una cosa: nosotros los que echamos fuera demonios, cuando usted no tiene autoridad para echar fuera un demonio, tiene que ver con lo que usted piensa y con lo que usted habla y con lo que usted es cuando no está aquí en la iglesia. Porque ser cristiano aquí es demasiado fácil. ¿Y sabe dónde empieza la victoria contra el mal y contra el diablo y contra el pecado? En los pensamientos. Es ahí. Y es una puerta abierta. Entonces, y por eso Satanás siempre trata de turbar nuestros pensamientos. Si en su pensamiento usted está pensando mal, el mundo espiritual lo sabe. El diablo sabe quién es usted. Y si en su pensamiento usted está pensando lo correcto, por ejemplo, todos pecamos muchas veces y de muchas maneras, pero si usted en su pensamiento se pone de acuerdo con Dios y dice: ay no, Señor, ¿por qué pensé esto? Perdóname, esto no es así. Lo malo es cuando a nuestros malos pensamientos nosotros le damos la razón. Ahí empezamos a perder la batalla espiritual. Ese pensamiento, esa mente es la puerta abierta al mundo espiritual. Nosotros debemos alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones a Dios y a su palabra. Hermanos, yo les hago una pregunta. Y eso sí me da mucha pena. ¿A usted no le da pena cuando usted se descubre siendo una persona hipócrita? No le da pena, porque a mí me da mucha pena y intento ser lo más transparente que yo pueda, y por eso a veces a algunos les caigo mal cuando le digo lo que pienso. A él se lo digo lo que pienso. Pienso que esto es así, 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 así. Pero qué tremendo cuando nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras palabras no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted sabe que la palabra de Dios es una lámpara, que la palabra de Dios nos alumbra y que la palabra de Dios nos limpia cada día a nosotros en cada momento. Y no hay nada más lindo que usted andar con la cabeza en alto, porque usted dice: lo que no me parece de una persona se lo digo a ella, y no ando con un doble discurso o haciendo quedar mal a la gente. Lo que me llama la atención es que el Señor hace aquí la diferencia, porque Él dice que nosotros somos su especial tesoro para el día en que Él actúe. Y quiero que leamos
dos textos acerca del día en que el Señor va a actuar. Uno está en Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Ezequiel 7, 19 y el otro Sofonías 1, 18. Y Apocalipsis 20, 15. Dice Ezequiel 7, 19. Los soberbios que usted admira, dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Sabe qué ha sido tropiezo para su maldad? Las cosas de las que ellos se llenaban de soberbia. Sofonías 1:18. Dice Sofonías 1:18, vamos a verlo, dice. Lo mismo dice aquí el Espíritu, léalo conmigo. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende por qué usted no debe confiar en las riquezas? Ay, pero usted dice, dichosos, es que tienen miles de millones de dólares en el banco. ¡Qué dichosos! Si no le sirven a Dios, no son dichosos, hermanos. Esas son las palabras violentas que usted ha dicho contra Jehová, donde Él es el dueño del oro y de la plata, donde usted ha menospreciado el servicio a Dios, y eso el Señor no lo soporta, hermanos. No lo soporta que usted haya menospreciado el servicio a Dios y que diga, no vale la pena, por demás de servir a Jehová. Eso no deja nada. Esas son las palabras violentas que hemos dicho contra el Señor. Dice, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Dónde quiere usted que esté su nombre? ¿En el libro de las memorias de los que temen a Jehová? ¿De los que temen a la hora de hablar? ¿O en el libro de los más ricos y famosos? Eso es no haber entendido la palabra de Dios, hermanos. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Dice, léalo conmigo, por favor. Ese es el libro de las memorias de los que temen a Jehová. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el libro de las memorias de los que temen a Jehová. Y quiero que vayamos a Malaquías para terminar con el último versículo. Dice, el 17 dice, en el día que yo actúe, dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, usted sabe que aunque nosotros le sirvamos a Dios, lo ofendemos, ¿verdad que sí? Ahora, y los que han hablado palabras violentas contra Jehová, menospreciando el servicio, ni se diga. Pero usted sabe que dice que los que tenemos escrito en el libro de las memorias, seremos perdonados como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Porque estoy seguro que siempre, cada día, hay un momento en que ofendemos a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Tenga paz. Si usted le teme a Dios y su nombre está en ese libro, Dios lo perdona como un padre que perdona a su hijo que le sirve. Pero viene la última parte que quiero enfatizar y terminar con eso. Dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Léalo conmigo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, para discernir una diferencia es que se parecen mucho, ¿me entiende? ¿Sabe cuándo usted puede discernir algo
que es genuino o que no es genuino. Ahora para la feria nos trajeron unos bolsos lindísimos. Dicen que son caros. Por cierto que todavía no lo hemos sacado porque una hermana dijo que lo iba a rifar. Que son caros, pero son una imitación. Yo les había hablado a ustedes de la imitación, ¿verdad? Usted compra algo que es imitación y es imitación, hermanos, no es igual, no tiene la misma calidad, no tiene la misma la misma belleza, la misma comodidad. Hermanos, usted sabe que la Biblia dice que hay que discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo se puede discernir quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios? Aquí hay dos categorías, hermanos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que una cosa es que yo diga, quiero que me pongan a hacer eso, algún día sueño con hacer aquello, yo voy. Y otra cosa es que usted tenga un corazón humilde y una verdadera motivación de servirle a Dios. Muchos no quieren servir sino ser vistos, y eso es muy diferente. Y sabe una cosa, hermanos, muchas veces nosotros por la falta de discernimiento hemos apoyado a quien no le sirve a Dios, sino que se sirve a sí mismo. Y hemos estado del lado de los soberbios, del lado de los arrogantes, del lado de los rebeldes. Pero sabe, para discernir eso necesita usted ser de los que le temen a Jehová. Y el Señor lo dice claramente: entonces os volveréis y discerniréis, podrás hacer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esas son las categorías entre las que usted puede estar en esta mañana. Usted puede estar en la categoría de los que hablan palabras violentas contra Dios, que en su corazón y en sus conversaciones dicen cosas como si Dios no fuera vivo, fuerte y poderoso. O usted puede estar en la categoría de los que tienen escrito su nombre en el libro de las memorias porque respeta a Dios todo el tiempo. Y lo más triste de esta vida, amados, es pasar por este camino y no discernirse a sí mismo. Pero vieran qué precioso es cuando el Señor viene con la linterna y lo alumbra a usted y le dice: esa motivación suya no es correcta. Hermanos, a no ser que usted tenga tan contristado el Espíritu Santo que ya ni siquiera sienta tristeza para arrepentimiento y tenga una doble vida y se sienta cómodo con su doble vida. Pero como dice la palabra de Dios, el Señor escuchó y oyó. Él no solo cuando usted está con sus compañeros de trabajo, cuando usted está con su familia en la casa, Él no solo oye, sino que dice: ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está pensando? Y después Él dice: las palabras de ustedes han sido violentas contra mí. Nunca menosprecie la obra de Dios, el reino de Dios, el servicio a Dios. Yo creo que Dios volvió a levantar a mi hermano Ronald, porque aunque mi hermano Ronald no tiene tal vez mucha experiencia ni mucha escuela, él está aprendiendo. Yo siempre oro: Señor, démele sabiduría para guiar esas cabras con 3 pelos de oveja, como dice él. Pero ya Dios le está dando ovejas a mi hermano. Démele sabiduría. Pero sí le voy a decir que tiene mi hermano asegurado: la motivación. La motivación. Él no le interesa figurar. A él no le interesa ser el que manda. Él no le interesa nada de eso. Es igual que yo, que llora por los petunios, que se deshace por los más desdichados. Ese es él. Ese. Y seguro Dios vio ese corazón y Dios ha trabajado tan lindo de verdad con ellos,
Pero mi hermano Ronald siempre dijo algo, y es que cuando él por tiempo se debilitaba y dice que los compañeros de trabajo le hablaban mal del cristianismo y le decían, ve, esa cochinada no sirve aquí, y él decía, no, no diga eso en la iglesia, el que no sirve soy yo, pero ellos sí sirven. Las palabras de él quizás nunca fueron violentas contra Jehová, y el Señor lo levantó. Hermanos, el deseo de mi corazón como la pastora de Caminando en Libertad que soy, es que el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en el libro de las memorias de Jehová. Es que el Señor lo haga a usted sentir asco de la hipocresía. Es que el Señor lo haga sentir a usted asco de llevar una doble vida. Es que el Señor le convenza de que servirle a Dios es lo mejor que usted puede hacer, y que usted tenga discernimiento para saber cuál es la diferencia entre el justo y el malo, y no los ponga en el mismo nivel. Y cuál es la diferencia en el que le sirve a Dios y el que no le sirve, porque se parecen mucho. Y solo Dios puede darnos ese discernimiento. Póngase de pie en esta mañana y dígale al Espíritu Santo que le ayude a discernirse por unos momentos.